Pulso Informativo, una conexión con el mundo. Convierte en mercancías para ser compradas y para ser vendidas. Transforma a la gente en mercancías. Y no nada más al trabajador de la fábrica. También al abogado, al médico, al poeta, al artista, al científico. Todos tienen que venderse para poder sobrevivir. ¿Y qué pasará cuando todas estas personas descubran que son todos trabajadores y que tienen el mismo enemigo en común? Comenzarán a unirse para realizarse. Y no nada más en su propio país, porque el capitalismo, para realizarse, tiene que ir a un mercado mundial. Su grito es mercado libre, porque tiene que recorrer libremente todas las partes del planeta, siempre en busca de más ganancia, más. Pero al hacerlo está creando, sin darse cuenta, una nueva cultura mundial. La gente cruza fronteras como nunca antes, las ideas cruzan fronteras como nunca antes. Algo nuevo saldrá de todo esto. Hablando un poco de Marx, en la actualidad, ¿qué tan vigente? Bueno, vivimos una época de tribulación a nivel mundial y en especial en México. ¿Qué tan vigente es la palabra, la investigación de Marx, todo el trabajo de Marx? Mira, esa es la parte en donde los especialistas podrían ser más oportunos. A nivel general podemos decir que todo mundo sabe que hay cosas en donde Marx o se equivocó o no alcanzó a llegar. Por ejemplo, su visión hacia América del Sur, Centro y Suramérica, pues es una visión que no alcanzó a madurar. Hay quien dice que incluso estuvo totalmente equivocado. Él no pudo anticipar el fenómeno de las comunicaciones, como venía, la globalización del planeta. Hay muchas limitaciones, pero también hay que considerar que es un sistema filosófico o un sistema de pensamiento que se desarrolló hace más de siglo y medio. Si lo vemos por el otro lado, en realidad sí anticipó muchos aspectos que estamos viendo completamente vigentes. Por ejemplo, lo que ha generado el neoliberalismo a través de la concentración de los capitales, en donde vemos que el 1% de la población está acaparando la mayor parte de la riqueza a nivel planetario. Entonces, sí tenemos que darnos cuenta que hay elementos que necesitamos rescatar, otros que tenemos que seguir analizando y otros que pueden ser desechables, pero tenemos que quitarnos esas actitudes maniqueas de ver el mundo en blanco y negro. O sea, los seres humanos, sí debe haber algunos que sean muy malos y todo el tiempo muy malos, pero la verdad es que con frecuencia esos victimarios también de niños fueron víctimas, por un lado. Y por otro lado, sabemos que ¿quién es perfecto? Entonces, la construcción de ese nuevo mundo implica una nueva forma de entendernos como seres humanos, más allá de los aspectos que ya mencionábamos, las limitaciones tradicionales. Yo no te podría hablar así muy doctamente sobre las teorías económicas o las teorías políticas de Carlos Marx. Lo que sí sé es que a través de Howard Zinn entiendo un mensaje humanista profundamente necesario. Bueno, regresando un poco a lo que es, no tan universal, a lo que es México, vemos un panorama político, hay carencias, hay pobreza. Nuevo León es un caso diferente con esta nueva candidatura. ¿Cómo ves la situación política del país en lo que respecta a las candidaturas independientes y la posibilidad de que estas candidaturas realmente se enfoquen a solucionar los problemas de nuestra nación? Híjoles, fíjate que esa es una pregunta bien complicada porque, como te estaba diciendo, yo no creo que el mundo sea blanco y negro. Entonces, hubo un gran triunfo de la población regiomontana al elegir a este señor, al famoso Bronco. Pero en 6, 7 meses es increíble cómo ha dilapidado su capital político por la forma atrabancada, desordenada en que ha venido ejerciendo su gobierno. Incluso hay quien dice que con esto ha puesto en entredicho las posibilidades de los candidatos independientes para otras entidades. Yo creo que el gran problema, y es una opinión a título personal, yo creo que el gran problema viene en el diálogo horizontal en la sociedad. Y fíjate que ahí es uno de mis
obsesiones, voy a ser así muy franco. Las redes sociales no nos están funcionando en México como se supone que han funcionado en otros lugares en el mundo, la primavera árabe, todo aquello, ¿verdad? Yo siento que tenemos un problema fuerte de comunicación a nivel horizontal. Estamos tan acostumbrados a un sistema patriarcal, a un sistema dependiente de la autoridad. La autoridad tiene tal organización y tal manejo de su autoritarismo y de ese paternalismo que hacen que la gente sienta que requerimos, por ejemplo, en este momento, otra vez la mano dura, porque antes eran los gobernantes que sabían ejercer el poder. Y yo siento que en realidad tenemos que avanzar hacia la verdadera socialización del poder. Tenemos que encontrar los vínculos, los efectos de vasos comunicantes en los diferentes sectores de la sociedad para poder establecer los comunes denominadores que tienen que ser de decencia, de justicia, de honradez, de eficiencia, que es algo que no lo consideramos. En Nuevo León, con todo lo que se comenta, tenemos los gobiernos más ineficientes posiblemente del país. Y alguien diría, oye, es que aquí en el Distrito Federal no cantan mal las rancheras. Pues sí, pero aquí estamos en una mancha urbana de 25 millones y ni con una comisión, ¿cómo le llaman? La COME o algo así, la Comisión Metropolitana, ¿sí? No se ponen de acuerdo. Yo me acuerdo cuando hacíamos reportajes en 60 minutos y seguíamos una obra de una calle en el Distrito Federal o en el Estado de México y terminaban así, en el río Los Remedios o en alguna de estas fronteras, ¿no? Ni siquiera, no coincidían las avenidas. Bueno, allá a nivel municipal, ¿sí? Y muchas veces en la misma colonia. Entonces, de veras, yo creo que sí estamos en una necesidad de avanzar en los elementos esenciales, fundamentales de una comunicación social verdadera. Tú hablas de comunicación social y si es un periodista inmediatamente va a pensar en un boletín de prensa. Comunicación social o el sobre. y los que están en el gremio me entienden muy bien, ¿no? Entonces, tenemos que invertir esa dinámica, tenemos que cambiarla y eso solamente lo hace la propia gente. Porque si lo hacen desde arriba, lo hacen siempre llevando agua a su molino. Y aquí es el asunto, que en cuanto empezamos a acariciar una pizca de poder, entonces, perdonen el francés, pero aquí el poder siempre se usa para convertirlo en poder joder. Entonces, no, si yo puedo, es porque debo servir. Y si no hago eso, entonces no estoy haciendo lo que debo. Y eso es algo que hay que rescatar. Se olvidan del concepto servidor público. Sí, claro. De hecho, el servidor público debe ser un símbolo de todo el servicio que en general deberíamos todos tener. Fíjate cómo existe ese concepto de formación profesional. El médico, el ingeniero, el vendedor, el restaurantero, el abogado. Ven al cliente que viene y no dicen, bueno, algunos, ¿verdad? Pero son muchos. Este es un muy buen caso que me va a dejar un buen billete y el pobre viene con un tumor acá, o el abogado, o así sucesivamente. Necesitamos entender que el que no sirve para vivir, el que no vive para servir no sirve para vivir, como dice ese refrán. Y eso no es nada más un ideal o un apotegma, no, tenemos que convertirlo en la esencia de nuestra existencia, porque si yo me friego a ese se va a fregar al otro y así al otro, y la cadenita siempre termina por regresar. Y entonces todos terminamos fregados. Y es lo que nos ha pasado en México. No quiero saber si eras criollo o tlaxcalteca o mexica o tlaltelolca. Todos perdimos. Hablando igual en la cuestión de gobierno, corrupción, sistema, partidos, ¿cómo poder cambiar o empezar a transformar esa realidad de este país? Fíjate que sí, está muy intrincado el problema y en el contexto en el que estamos hablando sonaría en que pues está bien difícil, ¿verdad? Bueno, yo creo que tenemos una clave para resolver esto. ¿Y sabes cuál es? La pulcritud y honestidad en el lenguaje. Tenemos que dejar de mentir, y no nada más por accidente, sino empezar a manejar el lenguaje con un rigor y con una precisión en donde cada vez lo que digamos sea verdadero, estricto.
estrictamente verdadero. Si tú ves los periódicos, el sensacionalismo se ha adueñado de los encabezados. Si tú ves a los locutores, las groserías y las expresiones burdas se han adueñado de las transmisiones. Si tú ves el lenguaje de los chavos, no salen del güey y cualquier forma de expresión que no va más allá de los 700 u 800 términos o palabras. Entonces, la gente no lee, la gente no refina su lenguaje, y entonces, en la medida en que tenemos un lenguaje pobre, nuestras ideas son pobres. Muchas veces la gente ni siquiera entiende esa relación que hay entre las ideas y las palabras, porque las palabras son el vehículo de las ideas. Y si no tienes muy buenas palabras para transmitir tus ideas, va a ser muy difícil que tengas esas ideas en primer lugar. Pero si tienes las ideas y no tienes las palabras, no las vas a poder compartir, entonces es junto con pegado. La gran solución que yo veo es ese camino del lenguaje. Si tú entras a mi página en el Facebook, Alfonso Teja Cunningham, es una campaña permanente que tengo a favor de hacer un lenguaje más exquisito, más refinado, pero no quiere decir convertirlo en un idioma ilegible, intangible, inexpugnable, todas esas palabras que quieren decir que no se le entiende o que está muy... No, es un lenguaje sencillo, pero usado con gran precisión, que a partir del lenguaje hablado entenderemos el lenguaje audiovisual, que es el de los nuevos medios, porque es todo un proceso para entender que los seres humanos somos seres multi y pluridimensionales. Fíjate, no somos de una sola dimensión ni de una sola realidad, tenemos muchas realidades. Nuestra mente es como un árbol, no es una sola ramita, no es una sola línea. Después del 1 no sigue el 2, posiblemente después del 1 sigue la rama del árbol o el canto del cenzontle. ¿De qué estamos hablando? Entonces, esa revisión de las ideas y el lenguaje que le da cuerpo, yo creo que ese es el camino de la solución. Por último, ¿quién es Alfonso Teja Cunningham? ¿Cómo te defines? Yo, pues, como tu amigo, como su amigo, como su compañero de toda la vida, como uno más en el ejército de bocas que alimentar y de corazones que quieren amar y que buscan romper esa soledad. Vivimos en la época de la comunicación y cada día estamos más aislados. Vemos a las familias que están en un restaurante y todos están en su tablet o en su móvil, y tenemos 200 canales de televisión y le estás piqui y no encuentras un programa. La televisión abierta en nuestro país ha perdido 20% de audiencia. En fin, estamos en un galimatías, en un nudo gordiano en donde parecería que estamos atrapados, como el hámster que corre en su jaulita redonda. Entonces, bueno, yo soy uno más que trata de aportar algo. La experiencia nos ha dado algunas respuestas, pero seguimos buscando perfeccionar esas respuestas, perfeccionar ese lenguaje y servir. Por eso he dejado un poco de lado el periodismo, lo ejerzo de otra manera y ahora estoy haciendo, por ejemplo, teatro, ¿no? Tratando de llevar un nuevo lenguaje, un nuevo mensaje, tanto para mí, pero también para compartirlo. Porque, como tú sabes, alegría que se comparte, se multiplica. Claro. Pues Alfonso, muchísimas gracias por esta entrevista y estaremos viendo y siguiendo lo que realizas en el mundo del teatro, que es tan importante y también es un medio de comunicación. Sí, claro. En realidad todo es comunicación, fíjate, porque empezamos desde hablarnos a nosotros mismos y ese es uno de nuestros problemas, porque ¿has oído esa frase que dice cuando alguien es muy inquieto, bueno, ¿que a este no le amarraron las manos de chiquito? ¿Sí has oído esa frase? Es terriblemente frecuente. Imagínate un niño que le amarraron las manos. Entonces tenemos, y cállese, y no hable cuando están hablando los mayores, entonces tenemos que superar muchos traumas para poder ser lo que queremos ser y dejar que el otro también lo sea, porque muchas veces para poder afirmarme yo tengo que desplazar a los demás, y en este mundo multitudinario, donde ya somos 7.200 millones de personas, creo que tenemos que empezar a aprender a vivir en medio de la multitud y vivir plenamente, ese es el reto. Muchas gracias, Alfonso. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Saludos. Pues muchas gracias, amigos de Pulso Informativo. Seguimos en comunicación. Gracias. Un reporte oficial. El año pasado en los Estados Unidos el Producto Interno Bruto, ¿sí? Bruto, superó los 16 billones de dólares. Muy impresionante, ¿verdad?
¿Quién se beneficia de ello y quién no? Menos de 500 individuos controlan 2 billones de dólares en activos financieros. ¿Son estos individuos más nobles? ¿Acaso más trabajadores? ¿Más valiosos para la sociedad que la madre del vecindario que en pleno invierno cuida a 3 niños? Megafusión de los bancos Químico y de Manhattan. 12,000 trabajadores pierden sus empleos. Las acciones suben. Y dicen que mis ideas están muertas. ¿Conocen el poema de Oliver Goldsmith, La aldea abandonada? Oliver Goldsmith es un poeta irlandés del siglo XVII. Una enfermedad recorre la tierra, como el mal que enferma a su presa, donde la riqueza se acumula y los hombres decaen. Sí, decaen. Eso fue lo que yo vi cuando caminaba esta mañana por las calles de esta ciudad. Casas decadentes, edificios decadentes, seres humanos decadentes. Pero luego caminé un poco más lejos y de pronto me vi rodeado de hombres muy ricos, mujeres ataviadas con joyas y pieles. Pulso Informativo, una conexión con el mundo.